Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Dark Moments. Lord Ruthven, ¿cuál será el tema que abordaremos en esta segunda entrega? El diablo en el cine. Hemos elegido 4 emblemáticas películas para analizar el tratamiento que se le ha dado al diablo en diversas décadas a lo largo del séptimo arte. Las películas son El bebé de Rosemary, El exorcista, La profecía y La novena puerta. Sin más preámbulos, me presento. Soy el Dr. Petir. Yo soy Lord Ruthven. Bienvenidos a Dark Moments. Comenzamos. Antes de iniciar formalmente con nuestro tema, resulta necesario comentar brevemente el origen del diablo en la cultura. La invención de la figura del diablo y el infierno no solo corresponde a elementos de carácter religioso, sino a un criterio unificador donde la existencia de un ser terrible que está en el mundo espiritual y terrenal, cuyo propósito es destruir a la humanidad. Esta idea se vuelve parte de la cultura a partir de la homogeneización del pensamiento sobre esta figura. El diablo tiene una concepción en diversas culturas y religiones como una representación de una fuerza oscura, destructiva y hostil. Se le conoce como el adversario o Satán, aquel que existe para destruir al hombre para confrontarlo. No necesariamente hace alusión a un personaje, sino al mal y a la tentación. No es sino hasta la Divina Comedia de Dante Alighieri que se da la apropiación cultural de la concepción del infierno y del diablo como lo imaginamos en nuestros días. Una vez hecho esta breve introducción, abordaremos de lleno algunas películas en las que se le representa y que están presentes hasta el día de hoy en la cultura popular. Comencemos por un clásico del cine mundial y del género del terror. Me refiero al bebé de Rosemary de 1968, dirigida por Roman Polanski y protagonizada por una inmortalizada Mia Farrow en el papel de Rosemary Woodhouse. Hablar de esta película resulta complicado porque tiene dos dimensiones o dos concepciones. Por un lado, es una película abiertamente satánica con elementos oscuros proporcionados no solo por el guión, basado en la novela de Ira Levin, sino por la visión angustiante y torcida de su director, y, por otra parte, porque también se le puede considerar una película maldita al estar relacionada con los asesinatos perpetrados por el clan denominado La Familia de Charles Manson, estando dentro de sus víctimas la propia esposa de Polanski, la famosa actriz Sharon Tate. La película funciona en muchos aspectos y como pasará a lo largo del cine de Polanski, las películas terminan donde empiezan, es decir, son cíclicas. El personaje principal tiene un viaje y cuando el filme termina ya no es el mismo. Así empieza El bebé de Rosemary, con Mia Farrow visitando el edificio Bramford, que en realidad es el edificio Dakota, que tiene una historia particular y oscura. Como dato curioso, años más adelante allí asesinaron a John Lennon. Como decía, Mia Farrow recorre con su esposo este edificio para rentar un apartamento en el mismo. Las letras del título de la película salen en color rosa y parece que estamos presenciando un filme de inocente romance. Y esa es la trampa del bebé de Rosemary, para adentrarnos poco a poco en una trama angustiante en donde los nuevos vecinos de Rosemary pertenecen a una secta satánica. Su marido ha hecho un pacto con ellos para obtener éxito en el mundo actoral y para complicar más la trama, fue drogada para participar en una misa negra donde fue violada por Satán y va a dar a luz al anticristo. La película termina con la cámara que la capta a ella meciendo un Moisés negro del cual cuelga un crucifijo invertido. Y poco a poco la toma sale por la ventana y nos muestra por fuera el edificio como sucede al principio de la película. Lo relevante de la concepción del maligno en esta película es que nunca se ve al bebé. Solo existe un comentario de Mia Farrow respecto a los ojos del recién nacido. ¿Qué le han hecho a sus ojos? No podemos conocer al anticristo, por ende nunca lo podremos identificar. Él ya se encuentra entre nosotros y seguramente nos lo encontraremos en este mundo terrenal que ya lo ha aceptado, así como Rosemary lo acepta como su hijo y decide ser su madre. Esa es la parte más torcida. El diablo ya está entre nosotros y es aceptado por la humanidad, particularmente por su madre, que no lo repudia. La humanidad le da la bienvenida, pero estamos expectantes de conocer su aspecto, el cual nunca llegaremos a conocer hasta que nos lo encontremos. Es decir, el bebé de Rosemary resulta abstracto, justamente porque el mal toma muchas caras. La segunda película es mi favorita.
Se trata nada menos la que para muchos, incluyéndome, es considerada la mejor película de terror de todos los tiempos. Me refiero a El Exorcista, del año 1973, dirigida por William Friedkin, protagonizada por la entonces virginal Linda Blair, quien nunca pudo levantar su carrera tras un escándalo al poco tiempo de estrenada la película. También podemos considerarla como una película maldita, ya que también está relacionada con varios eventos sobrenaturales a lo largo de su filmación. Esta película fue demasiado fuerte para su tiempo. La gente se desmayaba en las salas, gritaba, se salía del cine o simplemente vomitaba en algún punto de la proyección. Rompió todos los paradigmas del cine de terror y construyó un estereotipo de posesión demoníaca que marcó hasta nuestros días la forma de abordar al diablo en el cine, y cualquier escena de posesión naturalmente se compara con los elementos proporcionados por su director William Friedkin. Podemos afirmar que sin duda es la película que sirve como referencia para el terror de la posesión. Esta película es extraordinaria. La he visto en varias ocasiones a lo largo de mi vida. Comienza con una inocente niña de 12 años, hija de una famosa actriz de Hollywood, que encuentra súbitamente en el closet de su casa una tabla Ouija. ¿Quién la puso ahí? No lo sabemos. ¿Cómo es que precisamente llegó a manos de esta niña y no a cualquier otra persona que habitaba la casa? Tampoco lo sabemos. Situación que empieza a retratar en la película el tipo de diablo que nos va a presentar, como un ser que siempre nos acecha desde lejos, en las sombras, que nos lanza anzuelos para morderlos. Esta niña de nombre Regan juega con la Ouija en varias ocasiones con alguien llamado el Capitán Howdy. A partir de este evento, la vida de Regan cambiará para siempre. Poco a poco su comportamiento inocente y tierno se ve claramente alterado. Sufre de graves espasmos musculares, en ocasiones actúa como si fuera otra persona. Una voz claramente hostil y viciada realiza pequeñas apariciones. Su cama brinca por las noches con ella y su madre encima. Incluso los doctores están desconcertados, piensan que es una enfermedad mental, producto de una lesión cerebral, pero ningún tratamiento es acertado para curarla. En una ocasión se escuchan gritos en su habitación, que parece ser un enfrentamiento entre Regan y un hombre que al mismo tiempo se contestan e interpelan. Su madre sube corriendo por las escaleras y ve que varias cosas en la habitación de su hija parecen volar y ser aventadas de un lugar a otro por una fuerza invisible. En la cama se encuentra Regan masturbándose con un crucifijo, mientras esta horripilante voz grita: «Deja que Jesús te viole». De pronto, la madre de la pequeña se acerca para quitar el crucifijo y su hija, con una fuerza sobrehumana, la toma por la cabeza y la misma, con voz descompuesta, le dice: «Lámeme». Acto seguido, la golpea y cae al otro extremo de la habitación, mientras que inexplicablemente el ropero se mueve solo hacia donde ella yace para aplastarla. No hay duda, claramente Regan y su madre experimentan algo más de una lesión cerebral. Una tarde, los médicos le proponen un método de choque para ver si estos curan o alivian los síntomas de la niña, proponiendo la realización de un exorcismo, y es así como llegamos a un enfrentamiento entre un experimentado pero muy acabado sacerdote que también tenía fascinación por la arqueología y excavaba tumbas en Irak, en donde hace muchos años llevó a cabo un exorcismo para combatir a un demonio sumerio conocido como Pazuzu, quien curiosamente ha poseído a Regan para tener un último enfrentamiento con su antiguo rival. La presentación que hacen en esta película del diablo aborda una faceta distinta que la del bebé de Rosemary. Aquí el demonio no camina entre nosotros como un ser humano, por el contrario, está presente en este mundo en su forma espiritual, esperando tomar el cuerpo de inocentes para crear desesperación. Cualquiera puede ser víctima de sus artimañas y poderes, puede poseer a una niña y a un sacerdote. No hay salvación alguna de su poder, ni siquiera siendo un hombre de iglesia. El mal se encuentra latente esperando un recipiente para ser invadido. De esta forma, el terror que impregnó a la audiencia del Exorcista en el 73 es la forma en la que William Friedkin presenta al diablo, un ser maligno que en cualquier momento nos caza, nos toma por la fuerza y a voluntad. Solo el ritual de la anulación del exorcismo puede contrarrestar este mal. No cualquier ritual, no cualquier práctica, sino una en especial que casi no se practica y cuya autorización es muy difícil obtener. En otras palabras, la cura es muy escasa, por lo que el temor al diablo en el cuerpo y en la carne es al que más se teme. Ese es el diablo que representa esta película.
Nuestra tercera película es otro clásico del cine de terror. Me refiero a La Profecía, del año 1976, dirigida por Richard Donner y protagonizada por grandes actores como Gregory Peck y Lee Remick. Película que también destaca por la famosa y tenebrosa banda sonora de Jerry Goldsmith, que nos presenta El Ave Satanic. Esta película también entra en el campo de lo maldito, las dificultades que experimentó la producción, los accidentes y las muertes inexplicables de varios de sus miembros alentaron la leyenda negra de que es una película que el diablo no quiere que hagamos porque lo vamos a exponer. Estas ideas tomaron mucha fuerza, el casting de la película fue maravilloso, incluso el actor Harvey Stevens, que interpreta al pequeño Damian Thorne, es verdaderamente diabólico y escalofriante hasta causar un impacto terrible en el espectador. La película comienza en Roma, exactamente el 6 de junio a las 6 de la mañana. Recordemos que junio es el sexto mes del año, coincidiendo de esta forma el número 666, que de acuerdo con el Apocalipsis es la marca de la bestia o del anticristo. En algún momento de la película se explicará que así como existe una Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, le corresponde una forma degenerada en los 3 seises que representan al diablo, el anticristo y el falso profeta. Cuando el embajador de los Estados Unidos en Italia, Robert Thorne, arriba a un hospital para presenciar el nacimiento de su hijo, sin embargo, debido a diversas complicaciones durante el parto, su hijo nace muerto y sabe que esta noticia destruirá por completo a su esposa. De pronto, como si alguien estuviera esperando esta oportunidad, aparece un sacerdote que le dice al embajador que en el hospital también hay un niño que acaba de nacer y cuya madre murió al dar a luz, por lo que sería una gran oportunidad perfecta para hacer un acto cristiano que beneficie a ambos. Por una parte, su esposa no sabrá de la muerte de su hijo y puede criar a este niño desconocido como suyo, y por otra, darle la oportunidad a este indefenso bebé de tener una familia. Este niño es finalmente adoptado por la familia como Damian Thorne, y sus primeros años son como los de cualquier niño, hasta que llega su cumpleaños número 5. En la fiesta de cumpleaños del pequeño Damian Thorne, su niñera se suicida frente a todos los asistentes, que asombrados presencian cómo se cuelga del techo de la casa. Este evento macabro será el comienzo de muchos a lo largo de la película, dejando en claro que existe un halo de maldad en el pequeño Damian. Los animales le temen en el zoológico, hay muertes inexplicables a su alrededor. Sin embargo, la carrera política de su padre va en ascenso, se le nombra embajador de los Estados Unidos en Inglaterra y cuenta con una larga y poderosa amistad con el presidente americano. De pronto, empieza a ser hostigado por 2 importantes personajes. Por un lado, un sacerdote que pide verlo para platicar sobre su madre, su verdadera madre, a lo que el señor Thorne cataloga de extorsión, pues imagina que este clérigo sacará a la luz pública que su hijo es adoptado. Sorpresivamente, este misterioso hombre le dice que su madre era un chacal, no un ser humano, y que él presenció dicho nacimiento. Asimismo, le recita una profecía bíblica que se repetirá a lo largo de la película, que es una profecía del Apocalipsis, que habla del nacimiento del anticristo y del fin del mundo. El segundo personaje que hostiga al embajador es un fotógrafo que había sido contratado para una sesión de fotos de la fiesta de cumpleaños del pequeño Damian. Sin embargo, el interés por la familia Thorne crece a medida que va revelando sus fotografías, ya que descubre que en cada una de ellas las personas son marcadas con ciertas sombras que parecen presagiar su muerte y la forma en que morirán. Él mismo se toma una foto frente al espejo y al revelarla se da cuenta que su reflejo también cuenta con esta sombra, algo así como una cortada frente al cuello que presagia una muerte horrible, tal vez decapitado. El fotógrafo y el embajador, quien ya empieza a dudar de muchas cosas que pasan a su alrededor, entre ellas de la cordura de su propia esposa y de las oscuras intenciones de la nueva niñera de su hijo, que lo protege con una devoción extraña y diabólica, logra que juntos investiguen el pasado de Damian y ciertas pistas sobre su nacimiento, llegando a un monasterio en Italia, en donde descubren que la verdadera madre del pequeño está enterrada en un cementerio ubicado en Servet. Al visitarlo, descubren que efectivamente en la tumba de la madre yace un esqueleto de un animal, de un chacal, y en la tumba de al lado, que refiere al hijo, se dan cuenta que yace un esqueleto de un niño al que mataron con un fuerte golpe en la cabeza, ya que su cráneo tenía una herida mortal. Es en este momento cuando el rompecabezas se une en la oscura verdad. Robert Thorne y su esposa fueron víctimas de un complot. Su hijo fue asesinado al nacer y lo convencieron de adoptar a un niño al que no se conocía nada de su pasado.
¿Quién es el niño que ha estado criando el embajador? La respuesta la conseguirá en Israel, en una visita al pueblo de Megido, para reunirse con un arqueólogo de nombre Bugenhagen, que dicho sea de paso, las referencias al mismo son hechas por el sacerdote que lo hostigaba justo antes de morir de una forma terrible y misteriosa. El arqueólogo confirma a Robert Thorne que está criando al anticristo y que una vez que se asegure que heredará su dinero y poder, lo matará junto a su esposa, a menos que éste lo mate primero con 7 dagas que fueron descubiertas en una excavación y cuyo poder y propósito son destruir al hijo del diablo. La representación que hace esta película del diablo es especial y muy reveladora. Durante el viaje que emprenden juntos el fotógrafo y el embajador, revisan diversas opiniones teológicas sobre el nacimiento del anticristo y las profecías de su advenimiento. Entre ellas la siguiente: se levantará un rey de rostro altivo, versado en enigmas, y su poder crecerá y causará grandes ruinas y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto es clave, es decir, no hay duda que para que el hijo del diablo pueda alzarse, como lo dice esta profecía, debe de hacerlo no desde un lugar oculto en las sombras, jugando con nuestra conciencia, violando mujeres o poseyendo el cuerpo de niños inocentes. Por el contrario, de una forma mucho más real, el anticristo debe nacer en el mundo de la política. Debe de ser alguien capaz de tomar decisiones a través de los medios públicos, alguien poderoso que pueda declarar la guerra entre naciones, detonar armas nucleares, exterminar pueblos enteros, etc. El diablo de la profecía es al mismo tiempo un político y su arena es el ejercicio del poder político para destruirnos, para poner en contra al hombre contra su hermano, y ese poder solo puede venir directamente del liderazgo carismático y político. Nuestra cuarta película es La novena puerta, del año 1999, dirigida también por Roman Polanski, protagonizada por Johnny Depp y Emmanuelle Seigner, esta última la actual esposa de Polanski. Es curioso darse cuenta que dentro de la filmografía de este director, 2 de sus películas tienen al diablo como el protagonista. Esta película está basada en una gran novela, El Club Dumas, de Arturo Pérez Reverte. La película acompaña a Dean Corso, interpretado por Johnny Depp, que se gana la vida rastreando libros incunables, extremadamente raros y curiosos, para venderlos a coleccionistas privados, algo así como un detective de libros, que es contratado por alguien llamado Boris Valgan. El filme, si bien tiene una trama satánica, existe también un fetiche, un objeto sobre el que recae un culto durante todo el desarrollo de la trama, que en este caso es un libro escrito en 1666 y su autor, Aristide de Torquia, fue quemado en la hoguera por la Santa Inquisición en el mismo año en Venecia. El libro se hace llamar De Umbrarum Regni Novim Portis, o las 9 puertas del reino de las sombras, que resulta ser una especie de manual satánico que con cierto conocimiento del oculto se puede invocar al mismo Lucifer. De esta forma, Polanski nos muestra la posibilidad que los libros nos llevan a lugares finitos e infinitos. Esta película dividió la audiencia. Hay quien la considera un gran film como nosotros y hay quien no la considera tan terrorífica. Esta película es una auténtica joya. Desde el principio hasta el final, Polanski nos guía a través de puertas sobrenaturales que solo abren libros prohibidos o malditos a personas iniciadas. Como lo platicamos con anterioridad, llevan esta vez no al personaje principal, sino al espectador a un viaje, en donde la audiencia desde el primer minuto ya ha cruzado un umbral sobrenatural y solo, con cierta ambigüedad, terminará saliendo del laberinto al final de la película. Así sucede con el comienzo de la misma, en donde observamos claramente a un anciano millonario que se encuentra en su inmensa biblioteca escribiendo una carta, la que sabremos casi de inmediato que es una nota suicida. Este hombre mayor se sube en un taburete y se cuelga de la lámpara del recinto en el que se encuentra. Inmediatamente después comienza una música misteriosa. La cámara nos muestra la biblioteca y sus diferentes libreros. Este hombre que acaba de fallecer es claramente un bibliófilo. Sin embargo, la cámara encuentra un punto fijo en uno de estos estantes en donde se aprecia que hace falta un libro. La cámara continúa hasta ese espacio oscuro para develarnos una serie de puertas que es precisamente el intro de la película. A estas alturas, el espectador ya ha cruzado el umbral sobrenatural para dar inicio al viaje de Dean Corso en busca del diablo. Como lo acabamos de comentar, el personaje de Johnny Depp es contratado por otro bibliófilo millonario y excéntrico llamado Boris Valgan, quien acaba de adquirir la obra maestra del ocultismo satánico, Las 9 puertas del reino de las sombras. El libro lo adquirió del anciano cuyo suicidio hemos presenciado al inicio.
que misteriosamente se lo vendió antes de morir. Balkan es un estudioso de la brujería y el satanismo, da conferencias sobre el tema e incluso su despacho personal, que contiene su colección privada de libros, solo tratan sobre temas demoníacos. Incluso la clave para subir a su oficina es presionar 3 veces el número 6 en el elevador del edificio que lleva su apellido. Este misterioso personaje contrata a Dean Corso para que viaje a España, Portugal y Francia para comparar la autenticidad de la copia que recién adquirió con las otras 2 copias existentes en manos de coleccionistas privados, Víctor Fargas y la baronesa Kessler. Podemos apreciar el escepticismo de Dean Corso cuando le pregunta a Balkan, interpretado por el gran Frank Langella, que a finales de los 70s personificó de manera magistral a Drácula, que cuál es el problema con el libro, ya que claramente se aprecia que no podría tratarse de una falsificación, e increpta a su empleador cuando le pregunta directamente: ¿el problema es que el diablo no se quiere aparecer? Corso parte con las 9 puertas a Europa y desde el primer momento en que acepta este trabajo, el misterio, los asesinatos, las intrigas y lo sobrenatural lo persigue en todo momento. La viuda del anciano aristócrata que se suicida es en realidad una bruja que forma parte de una secta satánica que persiguen a Corso para quitarle el libro que su marido vendió sin su consentimiento. La siguiente parada de nuestro protagonista es en España para entrevistarse con los hermanos Ceniza, unos encuadernadores especialistas en libros incunables que tuvieron en su poder las 9 puertas por muchos años y explican el origen de los 9 grabados del libro. Imagínense claramente plagadas de simbolismos ocultos que algunas se asemejan a los arcanos del tarot y a otras que evocan acertijos satánicos. Los hermanos Ceniza harán 2 importantes revelaciones. La primera es que cada uno de los grabados del libro tiene iniciales de su autor. De las 9 imágenes, solo 3 contienen al pie de página las iniciales LCF, que aluden a Lucifer, y las restantes tienen las iniciales AT, que aluden a Aristide de Torquia. La segunda es que el autor de este libro fue quemado vivo precisamente porque lo escribió en colaboración con el diablo y murió a manos de la Inquisición por su fe. De hecho, lo que los hermanos Ceniza comentan es que hasta el infierno tiene sus héroes, dando a entender que este hombre tenía una profunda devoción satánica y, como cualquier mártir, murió por su creencia. Posteriormente, Dean Corso llega a Portugal para entrevistarse con Víctor Fargas, un aristócrata venido a menos que tiene que vender de tiempo en tiempo ciertos ejemplares de su biblioteca personal para poder subsistir. Y en la casa de este personaje es donde puede comparar el ejemplar de las 9 puertas de Balkan con el suyo. Destaco aquí un diálogo que me encanta, que Fargas le dice a Corso como una advertencia: tenga cuidado, señor Corso, hay libros que no pueden abrirse impunemente. Por supuesto que tiene razón. Este es parte del poder que nos da el conocimiento. Una vez que abres un libro, tu vida cambia. Ya no puedes ser el mismo. Has sido tocado por la sabiduría legendaria que guarda. Nuestro protagonista se da cuenta que existen discrepancias con los grabados del libro y que las diferencias de los mismos en la copia de Fargas están marcados como LCF. Poco a poco las desgracias y los personajes extraños comienzan a hacer su aparición en el camino de Corso. Por un lado, una chica peculiar con la que coincide en diversos lugares y que misteriosamente lo ayuda de una forma muy extraña cuando está en problemas. Por su parte, su empleador, Boris Balkan, comienza a localizarlo sin problema alguno y lo llama a cuentas cada vez que se entrevista con sus objetivos, como si lo estuviera siguiendo. Asimismo, extraños intentan abordarlo para robarle el libro o para hacerle daño. Fargas es asesinado, su copia del libro es quemada, pero alguien misteriosamente arranca de sus páginas los grabados marcados como LCF. Continuando con su viaje, Johnny Depp llega a París para reunirse con la baronesa Kessler, quien le revela que tras la muerte del autor, Aristide de Torquia, se fundó una orden satánica llamada la Serpiente Plateada, que creen el éxito y poder que tienen sus miembros se lo deben a su pertenencia en dicha secta y que se reúnen cada año en el aniversario de la muerte del autor y leen las 9 puertas. Corso tiene oportunidad de revisar el libro en poder de la baronesa y también descubre otras discrepancias con los grabados, por lo que se da cuenta que 3 variaciones en 3 libros dan 9 y que el acertijo satánico de la 9ª puerta en realidad se encuentra oculto en los 3 únicos ejemplares que escaparon del fuego desde el siglo XVII. Sin embargo,
no puede decírselo debido a que alguien irrumpe en el despacho de la baronesa, estrangulándola y golpea a Corso, dejándolo inconsciente, al mismo tiempo que roban los grabados. La travesía por la búsqueda de la verdad hace que el protagonista tenga que presenciar una misa negra al interior de una secta satánica. Una vez que son juntados los 9 grabados, se revela el acertijo: viajar en silencio a través de un camino tortuoso, sufrir las flechas de la desgracia sin temer a la cuerda ni al fuego, jugar el más grande de todos los juegos y ganar sin esperar recompensa alguna, es reírse de las vicisitudes del destino para ganar al fin la llave que abrirá la 9ª puerta. El diablo representado en esta película va mucho más allá del hecho que éste sea interpretado por una mujer. El giro interesante aquí es que el diablo también puede representar una búsqueda por la erudición, un nivel de alto conocimiento espiritual que hace que su portador se pueda igualar con Dios. El segundo diablo del que habla Polanski es el fruto de la erudición y de la persecución por la obtención del conocimiento, así como también de reconocer otra historia, una de mártires del infierno que mueren no solo por su fe, sino por ser guardianes del conocimiento ancestral. El diablo que acompaña a Polanski en 1999 es el más infame de todos y que ha causado las revueltas más grandes de la historia: el saber. Hemos llegado así al final de nuestro segundo episodio. Por favor, déjenos sus comentarios, denle like a nuestras páginas en Facebook y YouTube y suscríbanse a nuestro canal. Y recuerden que las fuerzas del mal están donde menos lo imaginamos.